Bueno, hoy comenzamos nuevamente este segundo ciclo, después de un primer periodo sumamente exitoso, que nos llenó de energía. Vamos a hacer la misma temática, probablemente se suman conferencias, grupos de debate. Silenciense, chicos, porque yo no los estoy silenciando de acá, sino no joroba con quien sea el orador del momento. Y bueno, así que vamos a dar comienzo a este ciclo del cual tenemos el honor que comience una psiquiatra sumamente conocida, que es la doctora Edith Serfati, a quienes van a coordinar y puntuar gente del equipo directivo, profesionales sumamente respetados y con una experiencia impresionante, como es nuestro director honorario del grupo, que es el doctor Roberto Yunes, y van a puntuar el doctor Fernando Alonso, que es parte del comité directivo como vocal, que se encarga de todo el área del interior de nuestro país, y la doctora Graciela Monzo, que aparece como SUSA, y que está viviendo en Girón, España, así que también va a puntuar este primer evento. Así que, doctor, les cedo su palabra para que le dé comienzo a este ciclo y a la doctora Edith Serfati. Adelante, por favor. Hola. Gracias por estar. Hola. Estoy hablando yo, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Ustedes me ven. Sí, te vemos. Bueno, yo quisiera agradecerle a Marcia Breyer todo el trabajo realizado durante todo el año. Es una pionera en el trabajo y en las reuniones con todos los grupos de los distintos lugares. Me alegra mucho porque ayer una amiga de Rosario me habló diciendo que iba a escuchar la conferencia que le había llegado por la Asociación de Pediatría. O sea que estamos empezando a abrir nuestro Zoom de psiquiatría infanto-juvenil al resto del país. Y esto me alegra muchísimo porque es lo que nosotros esperamos. Agradezco a todas las asociaciones que están incorporadas y que nos están escuchando, porque creo que aprendemos mucho con toda esta diversidad de patologías y de trastornos que se están dando en los distintos ateneos. Voy a presentar en la primera reunión del año a la doctora, a una querida y estimada amiga y colega psiquiatra, su ateneo sobre el abordaje de adolescentes en situaciones de crisis graves. Yo les quiero decir que la doctora Serfati es una doctora que es doctora en medicina acá en la Argentina y en España. Es psiquiatra, estuvo trabajando muchísimos años en la Academia Nacional de Medicina, trabajando en investigaciones epidemiológicas, autora de más de 100 artículos publicados y 8 premios nacionales y 2 internacionales, uno de ellos de la Sociedad Americana de Psiquiatras Hispanoparlantes, el cual compartimos ese premio por investigaciones sobre adolescencia, directora también de un instituto de Tyndall, que es internación domiciliaria. Es una profesional de alta experiencia a nivel adultos y a nivel adolescentes. La atención en consultorios es desde hace 45 años. Actividades docentes en varias universidades nacionales y del exterior. Ella vive presentando trabajos en nombre de la Argentina en diferentes congresos mundiales. Yo le doy la bienvenida a Edith Serfati, a la doctora, y esperamos con ansia escucharla. Adelante, doctora Serfati. Muchas gracias, Roberto. Como vos decís, somos colegas, hermanos, amigos,
y con un gran afecto de muchos años. Muchas gracias por esta presentación y por estar en el capítulo. Gracias, Marcia, que realmente, sí, realmente no te puedo decir todo lo que uno siente del trabajo que vos hacés y que es múltiple, ¿no? Sos una gran organizadora. Y yo pensaba para el futuro, vos sabés que todo el mundo, no todo el mundo, pero bueno, mucha gente habla de este capítulo como uno de los capítulos más organizados y de más trabajo dentro de la Asociación Argentina de Psiquiatras. El otro día comentando con otros profesionales que no están acá de este capítulo, me decían, vos estás en ese capítulo, pero ese capítulo se mueve muchísimo, tiene una gran vitalidad y todo gracias a Marcia, porque realmente tenés una vitalidad especial, ¿no? Y unas ganas y un afecto que vos ponés en hacer esta actividad que no es para nada simple. Así que bueno, felicitaciones y gracias también por la invitación. No, gracias. Es un honor para mí que vos me digas esto, para mí, te juro, me emocionaste, ¿eh? Es un premio, porque yo te conocí a vos de la mano del doctor Junger, ya como una personalidad, viste, están muchísima gente acá de muchísimo valor. Y la verdad es que me digas esto, te juro, me matas de amor. Gracias. Bueno, gracias Marcia, gracias Marcia. Un honor para mí. Bueno, voy a empezarles la presentación de hoy, que es la experiencia que, digamos, tuvimos durante muchos años con un equipo de internación domiciliaria, que ahora se los voy a presentar, donde hacíamos, digamos, el equipo estaba integrado, más o menos éramos 15 personas, y todavía sigue el equipo trabajando, aunque con menos, digamos, con menos velocidad y con menos cantidad de pacientes en la internación domiciliaria por razones obvias, digamos, de construcción del No importa, país. voy a contar de nuevo, perdón. ¿Esto qué es? ¿Me escuchan bien? Solo parte, digamos, buscar. Perdón, pido que se desactiven los audios, por favor. Sí. Coral, estás activada. Bueno, entonces les quería contar un poquito datos generales, ¿no? En este momento, según proyecciones del INDEC, somos 45.800.000 habitantes en la Argentina. De 10 a 24 años hay 10.600.000 en la proyección. O sea que más o menos una cuarta parte de la población del país son adolescentes, bueno, nosotros consideramos de 10 a 24 de acuerdo a la definición de la OMS, hay muchas definiciones distintas sobre adolescencia, y lo que sí me llamó la atención, que estuve preparando las cifras para hoy, es que hay mucho más varones que mujeres, o sea, la proporción entre varones y mujeres de 10 a 24 años es mayor en varones que en mujeres, más o menos en unos 800.000 más varones que mujeres. Es raro porque nosotros hicimos un trabajo grande sobre mortalidad de 10 a 24 años en 20 años y los varones se morían más que las mujeres, pero habría que actualizar este trabajo y ver del 2020 en adelante qué es lo que pasó, ¿no? Pero actualmente, o la proyección es que hay más varones que mujeres. Bueno, nosotros ¿por qué empezamos con la internación domiciliaria? Empezamos en realidad porque fue un hecho a demanda de sobre todo muchas familias que nos pedían que ante adolescentes con problemas graves, que ahora les voy a comentar cuáles eran, preferían que el tratamiento se hiciera en el domicilio, se hiciera en la casa. Entonces, bueno, ahora les voy a enumerar la cantidad de requisitos que nosotros poníamos para que este tratamiento se hiciera en forma domiciliaria y en muchos de ellos no lo podíamos hacer y entonces indicábamos una internación en un servicio, digamos, de la especialidad, ¿no?
El motivo por el cual esta familia pedía, digamos, la internación domiciliaria eran muy variados. Por un lado, todavía el estigma, ¿no?, de que no se sepa que hay un hijo en la familia que tiene problemas de tipo psiquiátrico, que no se sepa en el edificio, que no lo sepan los amigos, que si llaman y no está el adolescente, entonces ¿dónde está? Y ustedes saben que en muchas ocasiones inventaban viajes, ¿no? Se fue a tal lado, se fue a tal otro. Bueno, en esta situación era ocultar, el ocultamiento del adolescente o el joven con un problema psiquiátrico o psicológico grave. ¿Cuáles son los problemas graves? Bueno, intentos de suicidio, o sea, adolescentes que habían hecho un intento de suicidio, adolescentes que estaban en consumo de drogas en una forma, digamos, importante, ¿no? Con trastornos de conducta importantes. El otro motivo de consulta eran los trastornos de la alimentación, anorexia nerviosa, acá sobre todo en mujeres, tuvimos 2 casos de varones que tuvieron anorexia nerviosa, pero la mayoría eran mujeres. Siempre nos acordamos qué hacíamos nosotros en los casos de intentos, cuando teníamos un adolescente con intentos de suicidio y nos acordábamos de una chica muy rica, muy linda, que tenía 17 años, y vivía en un piso 17. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para controlar este tema, ¿no? Y en ese momento, que ahora sería medio impensable, ahora están las redes, pero en ese momento en que estaban recién empezando las redes, hicimos clausurar la mayoría de las ventanas que podían constituir algún riesgo de que se tirara por la ventana, ¿no? Eso como un tema anecdótico. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros primero? Ante todo, teníamos una entrevista con el adolescente, o sea, nos tomábamos mucho tiempo, el tiempo necesario para hacer, digamos, una admisión. ¿En qué consistía esta admisión? En tener varias entrevistas con el adolescente, hacer un psicodiagnóstico, tener una entrevista con la familia, y en muchos casos agregábamos y hacíamos una entrevista ampliada con algún amigo que fuera importante para él o para ella, y ampliábamos si había alguna persona de personal doméstico en la casa que estuviera permanentemente, también teníamos una entrevista con él, y si estaba escolarizado y seguía, o podría haber seguido después más adelante con la escolarización, incluíamos o a la directora o algún personal docente o alguien del gabinete psicológico del colegio. O sea, intentamos, y siempre, casi nunca se negaron, casi nunca se negaron, todos estaban muy bien dispuestos a participar de estas reuniones. Sobre el tema central era hablar del paciente. Entonces hablábamos en distintos aspectos, digamos, y solicitábamos ayuda. En primer lugar, hablábamos con el paciente, y hasta que no tuviera una conciencia de enfermedad y conciencia de cuál era su situación y cuál era la problemática, no empezábamos el tratamiento. Con la familia lo mismo. Teníamos una reunión con la familia. Ustedes saben que en estas situaciones la negación es muy habitual, pero hasta que no hubiera un consenso de tratamiento y de, digamos, darse cuenta, ¿no?, que realmente el adolescente o el joven tenía problemas que merecían un tratamiento serio, no empezábamos el tratamiento. O sea, esos eran 2 requisitos, digamos, sine qua non. Conciencia y aceptación del tratamiento por parte del paciente y por parte de la familia. Entonces, ¿cómo seguíamos? Que el otro día hablaban del consentimiento informado. Hacíamos un consentimiento informado que firmaba el paciente
aceptando, digamos, todo, bueno, el consentimiento normal, digamos, que se hace para aceptar el tratamiento, y también hacíamos un consentimiento informado para la familia. La familia, por lo menos el padre, y si era posible el padre y la madre, tenían que estar de acuerdo con hacer el tratamiento aunque estuvieran separados, aunque no vivieran en la misma casa. Intentábamos de todas maneras que firmaran el consentimiento los dos, porque ha habido muchos problemas cuando uno quiere y el otro no quiere, ¿no? Muy recientemente estuvimos en un problema similar, que después si quieren, tenemos tiempo, lo comentamos, en que la madre decía que sí, el padre decía que no, en un chico de Río Negro. Entonces, bueno, una vez que firmaban el consentimiento, rellenamos otro formulario que era un compromiso. Es decir, una era la aceptación del tratamiento y la otra era un compromiso. Mediante este papel, tanto el paciente por separado como la familia se comprometían a seguir todas las reglas que el equipo les indicara para continuar con el tratamiento. Es decir, cuáles eran estas reglas. Por ejemplo, poníamos reglas para horarios para levantarse, horarios para el desayuno, horarios para el almuerzo, es decir, había digamos así, un cronograma de horarios. También un cronograma de actividades. Trabajábamos nosotros con varios acompañantes terapéuticos, un profesor de educación física, un profesor en rehabilitación, una psicopedagoga. Entonces, en general tenían un cronograma que les abarcaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, digamos, con actividades prácticamente durante todo el día, salvo, digamos, los intervalos para comer. También consultábamos, no formaba parte del equipo, pero consultábamos con una nutricionista que en cada caso veía al adolescente o al joven y le hacía un plan nutricional de acuerdo al problema que tuviera, ¿no? Es decir, era mucho más importante en las situaciones de anorexia nerviosa o bulimia, pero también era muy importante en el consumo de alcohol y drogas. Entonces, este cronograma, digamos, de actividades y este cronograma de comidas, en muchos casos le hacía la nutricionista un menú semanal de cómo era que tenía que comer, y esto le pedíamos que lo pegaran en la puerta de la heladera para que lo tuvieran presente todo el tiempo, y por supuesto la mamá o el papá se comprometían a que estas pautas se siguieran. O sea que un régimen bastante estricto, ¿no? Bastante estricto del tratamiento, donde, digamos, todo esto se hablaba, ¿no? Se hablaba previamente y había un acuerdo por parte del paciente y de la familia. No pedíamos nada que ellos no dijeran que podían hacer. Es decir, todo lo que se consensuaba era porque ellos decían, bueno, sí, podemos hacerlo. Otra de las consignas era que por un tiempo, digamos, no saliera solo, sino que saliera acompañado. Si no era con un acompañante terapéutico, era con algún miembro de la familia. Y, digamos, nos asegurábamos de que siempre estuviera con alguien, ¿no? No solo. A pesar de eso, voy a apagar el celular. A pesar de eso, tuvimos escapes, que ya después les voy a pasar la estadística, pero había escapes, había un chico que tenía anorexia nerviosa y un varón, y nosotros no nos explicábamos cómo era que perdía peso y seguía perdiendo peso a pesar de todo el cronograma y de todo lo que habíamos armado, y se escapaba entre las rejas de uno de los domicilios. Y bueno, se iba a la calle y volvía a las 4 de la mañana, la familia no se enteraba. Ahí comenzamos a poner acompañantes nocturnos. En ese caso, y en el caso de una chica que también tenía una anorexia nerviosa,
que iba, el edificio tenía una piscina, tenía amenities, y ella se iba a nadar, y nadaba 2 o 3 horas de noche, y adelgazaba y seguía adelgazando, y no nos explicábamos por qué. Nadie se daba cuenta que bajaba a la pileta y nadaba. Y bueno, ahí decidimos también poner un acompañante terapéutico de noche. Así que ese es el esquema de trabajo. Al ingreso siempre lo veía un pediatra. El pediatra hacía un examen clínico y un chequeo de laboratorio, y también, digamos, radiografía y electrocardiograma. Bueno, y electrocardiograma, y no lo puedo poner. Y electrocardiograma, así que Perdón, hacía una evaluación clínica, ¿no? Hacía una evaluación clínica de cómo... Perdón, doctora, Sí. es la alarma del teléfono. Si usted No, puede no, entrar y hay desactivar llamadas, el alarma, ¿no? Son llamadas, Si lo pero puede no las poner puedo en silenciar, off. no. Entonces, bueno, nada. Para ponerlo en off Pare. y en silencio. Pare. Perdón. Lo voy a sacar de acá el teléfono, por más que yo lo apague. Bueno, entonces pusimos lo que les comentaba, el acompañante nocturno, que nos aseguraba en algunos casos, no en todos, digamos, que no hubiera estos escapes. El trabajo en sí consistía en módulos. Había un primer módulo que era de admisión y diagnóstico. En este módulo participaba todo el equipo, o sea, el pediatra, el psicólogo que hacía un psicodiagnóstico, participaba yo como psiquiatra haciendo un diagnóstico psiquiátrico, y también la psicopedagoga hacía una evaluación de la capacidad cognitiva de este paciente, y también participaba el entrenador físico que hacía una evaluación de la capacidad física de poder realizar qué tipo de actividades podía realizar, ¿no? O sea, participaba todo el equipo. Una vez que teníamos todo, digamos, visto, acordado y firmado por todos, también teníamos un asesor legal que no pertenecía al equipo, pero que nos asesoraba en situaciones, digamos, difíciles, sobre todo difíciles familiares desde el punto de vista legal. Comenzábamos el tratamiento, que generalmente era en la casa. Digamos, el primer módulo, era por módulos el tratamiento. El primer módulo consistía en, digamos, en establecer un vínculo, ya empezamos con todas las actividades, y establecíamos un vínculo cada uno de los intervinientes con el paciente. Teníamos reuniones interfamiliares una vez por mes, donde se reunían los familiares de todos los pacientes en un salón y conversábamos sobre cuáles eran los problemas que ellos iban viendo. Eran todas las familias, interfamiliares. Y seguíamos así progresando. Ahora les voy a comentar, digamos, cuáles eran los módulos. Los módulos, que eran 8, consistían, en primer lugar, que el adolescente o la joven hicieran lo que nosotros llamamos el libro de vida. ¿Qué era el libro de vida? Era un libro que tenían que escribir cada uno de los pacientes, diciendo, desde que nacían, por supuesto con información de la familia, desde el nacimiento, si tenían anécdotas, todo lo que fuera positivo que había ocurrido en su vida. O sea, obviábamos los incidentes traumáticos o negativos. Entonces era todo lo positivo que había ocurrido, y si podían, que pegaran, hicieran fotocopia de fotos y las pegaran en este cuaderno, que se transformaba al final en un álbum grande, porque lo hacían desde el nacimiento, escuela primaria, el jardín, incluía a la familia extendida, a los abuelos, a los tíos. Había una descripción muy importante de la vivienda,
cómo era la vivienda, con quién vivían, con quién era la convivencia, cómo fue la escuela primaria, y ahí en la escuela primaria también agregaban alguna foto, cómo fue la escuela secundaria, cómo festejaban los cumpleaños, y quiénes estaban en los cumpleaños, cuáles eran los entretenimientos preferidos, cuáles eran los modelos que ellos tenían como modelos de vida, ¿no? ¿Qué personas lo habían impactado en cuanto a modelos de vida? Y situaciones que recordaban ellos como situaciones claves que los hubieran marcado o que hubieran, digamos, sido como hitos en la historia de ellos hasta ese momento. Todo esto es escuela primaria y el módulo 2 era todo escuela secundaria. Los amigos más significativos, cuáles eran las materias que más les gustaban, cómo pasaban las fiestas de fin de año y si les festejaban o no los cumpleaños y cómo eran. El módulo 3 era armar un árbol genealógico, hacer una historia familiar con la profesión, los gustos, las actividades, y seguíamos siempre con los recuerdos positivos, ¿no? Después seguíamos con... Teníamos un cuestionario, que yo no lo tengo ahora para dárselo, pero se los voy a alcanzar, que es el APGAR, como el APGAR del recién nacido, pero es un APGAR que mide el grado de satisfacción del adolescente con su familia. Después, una historia sentimental, qué personas habían sido significativas y si habían tenido experiencias sexuales. El módulo 5 se refería todo a los amigos y amigas, modelos y actividades que hacían con los amigos. El modelo 6 eran las habilidades. ¿Qué cosas ellos pensaban que tenían habilidades, ya sea a través del colegio, de alguna actividad que hacían fuera del colegio? Y, digamos, que si tenían algún proyecto a lo largo, digamos, a los 5 años del momento en que nosotros lo veíamos. ¿Cómo se veían ellos 5 años después? ¿Qué les gustaría, no? Después veíamos en otro módulo, en el módulo 8, estructura de la personalidad. En este módulo se hacían varios tests, el test de personalidad de Cattell, se veía también, se le hacía un test de Rorschach, y se trabajaba mucho en toma de decisiones. ¿Cómo hacer para tomar una decisión? Ustedes saben que en la adolescencia y la juventud una característica es la ambivalencia, la indecisión en muchas cosas. Hay muchos chicos que llegan a terminar llegan a cuarto o quinto año, no tienen la menor idea de qué es lo que van a hacer en el futuro. Entonces se le daban, digamos, distintos programas sobre cómo tomar decisiones. ¿Qué es lo que había, los pasos para evaluar, digamos, cuáles serían las mejores o las decisiones más convenientes en cualquier aspecto, ¿no? Esta toma de decisiones, cómo tomar decisiones, lo replicamos, fue tan importante que lo vio, así como nos están viendo ahora, un profesor de pediatría del Distrito Federal de México, y nos invitó a replicar el módulo de decisiones, de cómo tomar decisiones, en algunos colegios secundarios de allá, porque en realidad nos decía esto en el colegio no se enseña normalmente, cómo tomar decisiones, y es muy importante saber cómo evaluar o qué cosas evaluar, aunque la decisión después la cambien o no la cambien, pero el proceso de cómo tomar una decisión es importante en esta edad. A lo mejor más adelante también es importante. No. No solamente en la adolescencia, sino que a veces es también difícil tomar una decisión. Bueno, después le hacíamos al final, que era el módulo de reinserción laboral o reinserción escolar, qué cosas le gustaría hacer,
qué carreras le gustaría seguir, si había necesidad se le hacía alguna orientación vocacional, y algo que teníamos muy en cuenta, y que después ahora yo veo que cada vez se tiene menos en cuenta, son la formación en oficios. O sea, hay muchos chicos que no tienen interés o no tienen el gusto o no tienen la capacidad como para hacer un estudio universitario. Y entonces teníamos en cuenta que en ese momento había varias escuelas de oficio que todavía están, y decíamos que, bueno, una opción con salida laboral, porque siempre buscábamos que tuviera una salida laboral, es decir, que pudieran ser autónomos emocionalmente y económicamente también, o sea, que pudieran salir a trabajar y poder desenvolverse lo más autónomamente posible. Me acordaba el otro día de un muchacho que también estuvo en tratamiento. El contrato que nosotros hacíamos de tratamiento era por mínimo 1 año. Estuvo este muchacho en tratamiento con nosotros 3 años y muy difícil, muy difícil, consumía drogas digamos, en una cantidad muy importante, robaba, es decir, muchos trastornos de conducta. Y finalmente logró, digamos, un periodo de abstinencia, logró salir del consumo y, bueno, hizo cursos en un instituto profesional sobre gasista matriculado y actualmente vive en una ciudad de Córdoba, en una ciudad, es el único gasista matriculado que está en esa ciudad, y se desenvuelve muy bien, tiene su familia, así que es como que, a ver, si uno pudiera hacer una conclusión es, ante una situación grave del adolescente, siempre hay que apostar a que es probable salir de esa situación. Por más serio y, digamos, pronóstico sombrío que nos parezca al principio, hay que apostar a que con mucho trabajo y alentándolos, y por supuesto con el apoyo familiar, la mayoría salió de la situación. Yo le voy a pasar ahora las estadísticas, pero la gran mayoría pudo superar esa crisis. Algunos en 1 año, otros en 2 años, otros en 3. Tuvimos una chica que tenía fobia social, no podía ir al colegio, no podía enfrentar la situación de salir a la calle e ir al colegio, 7º grado, y bueno, con un trabajo así muy, como yo les cuento, muy permanente y muy insistente, logró superar y logró reanudar el colegio, logró hacer la universidad. Hoy es una destacada profesional, está casada, tiene 4 hijos, y su vida es, digamos, normal, una vida equilibrada, pero pasó muchas situaciones, digamos, para poder llegar, pero pudo. O sea que la mayoría de los ejemplos que tenemos son positivos. Pocos abandonaron el tratamiento. El porcentaje de abandono fue de un 15%, es un porcentaje bajo, y nosotros pensamos que el porcentaje de abandono fue bajo porque de entrada, desde el comienzo del tratamiento, la situación fue puesta muy en claro, o sea, estaba puesto todas las cartas, digamos, sobre la mesa, sobre cómo iba a ser este tratamiento, que iba a ser muy exigente, tanto para el adolescente o el joven como para la familia, y a veces para las autoridades del colegio, o en el caso que trabajara para el trabajo, y que todos poniendo un granito de arena, esto podría resultar. O sea, estaba claramente puesto desde el inicio. Yo creo que eso fue algo importante en el curso de este tratamiento. Si les parece, voy a tratar de pasar las diapositivas que dicen más o menos lo mismo que acabamos de ver. Bueno, tratamiento intensivo de jóvenes en situación de crisis.
La coordinación era mía y el staff era Cándido Roldán, bueno, que es un pediatra, Patricia de Pedro, médica clínica, Gabriela Cofrey, Karina Rega y Mariana y Marisa y Vanessa son psicólogos. Había un médico clínico especialista en adolescente, que era Patricia, un pediatra, 9 psicólogos, acompañantes terapéuticos, terapista ocupacional, dos técnicos en recreación, un profesor de educación física que todavía sigue trabajando en rehabilitación y una psicopedagoga que trabajaba también en problemas cognitivos. Esta es una foto parcial del equipo, no estamos todos, pero era, bueno, la foto que encontré para mostrarte más o menos que era real, existíamos, ahí estábamos. Y como ves, estamos todos sonrientes. O sea que el equipo estaba contento de este trabajo. No era un trabajo, viste, que requería un esfuerzo enorme, que quería un esfuerzo enorme, pero que lo tomábamos en un sentido muy positivo. Y entre nosotros había una muy buena sintonía. Eso es otra cosa importante destacar. En el grupo no nos peleábamos, no había competencias, no había, digamos, envidias, sino que todos colaborábamos en el rol específico que cada uno tenía. Bueno, definición de crisis, descompensación emocional y conductual breve, profunda, y que provoca un desgaste en la actividad habitual, en la familia y en el medio social en que se desenvuelve. Cuando esto venía, pusimos la imagen de una tormenta, pero realmente era como una tormenta, donde arrasaba, digamos, parecía que arrasaba con todo, ¿no? Veíamos en algunos casos duelos patológicos, depresiones graves, secundarios también a enfermedades clínicas. Tuvimos algunos chicos con enfermedades clínicas graves, y, digamos, se vinculaba con, después tenían una depresión grave y a veces con ideas de suicidio por la enfermedad clínica, trastorno por dependencia a sustancias, crisis o a situaciones. O a situaciones porque también veíamos dependencia que no era sustancia sino a una persona. Es decir, la dependencia del novio a la noviecita, y depende quién sea la noviecita, o al revés, ¿no? Depende de quién sea el novio, era una cosa bastante tortuosa y perversa. Entonces tratábamos de solucionar esta situación de dependencia emocional. Bueno, crisis vitales, separación de los padres o la muerte, a veces la muerte de un abuelo. Los abuelos son muy importantes para los adolescentes y para los jóvenes. Un intento de suicidio, o el otro es agresiones graves a terceros. También porque hemos visto en los que consumían drogas, a veces hubo un caso de homicidio en que un chico que consumía mató a otro, ¿no? Estos factores de riesgo y protectores que detectamos, esto es un trabajo en la academia, ¿no? Pero si lo traje porque nosotros apuntábamos a la resiliencia. Pero, ¿qué les resultaba más resilientes? Los chicos que tenían temperamento travieso, los que tenían una organización familiar no conflictiva y el hecho de que estudiaran. Esos eran factores protectores, ¿no? Y en cambio eran factores, digamos, vulnerables, el acoso sexual. Vimos mucho acoso sexual en los varones. En un estudio que hicimos en la academia, el 20%, población general, de los varones dijo haber sido acosados sexualmente. Las cefaleas también es un factor, la violencia familiar, las fugas del hogar, ¿no? Y los conflictos. Sobre todo los conflictos amorosos, es algo que los impacta muchísimo a los chicos, ¿no? Bueno, el objetivo del tratamiento es atenuar la situación, lograr un equilibrio familiar, no siempre era fácil, desarrollar habilidades y detectar aspectos resilientes y la reinserción social. Bueno, veíamos, casi siempre tomábamos pacientes con familia continente, o sea, si la familia no era continente o era una familia muy conflictiva,
tratábamos de derivar al paciente hacia otro tipo de tratamiento, porque nosotros sabíamos que tarde o temprano no iba a resultar, no iba a resultar. La familia, es decir, que la familia ambos sean continentes es como una condición sine qua non, si no íbamos a un fracaso que no teníamos ganas de ir porque era ya un esfuerzo todo el equipo, ¿no? Búsqueda de contención legal y social en el abordaje del problema, aceptación de un acuerdo elaborado por los profesionales, lo hablamos, acuerdo de un tratamiento mínimo de 1 año con diferentes niveles de intervención. No es que todo el año éramos de la misma, actuábamos de la misma manera, sino que al principio era mucho más intensivo el tratamiento en las últimas etapas. Tratamiento clínico, psiquiátrico, psicológico, acompañamiento terapéutico y redes de apoyo. Hacíamos redes de apoyo con los amigos. O sea, fomentábamos que los amigos, elegidos, que ellos mismos dijeran que estos amigos no eran conflictivos, o suponete, no estaban en el consumo de drogas, o tenían problemas, digamos, graves, o habían tenido intentos de suicidio, sino amigos que fueran positivos. Y después teníamos entrevistas personales de evaluación de familiares, de los amigos, bueno, ya les conté, de las instituciones de la comunidad donde se puedan realizar actividades. Algunos chicos eran chicos que vivían en algunos barrios, y en algunos barrios existían los centros barriales, entonces en los centros barriales tenían algún grado de contención, podían tenerlo. Bueno, firma del consentimiento informado y algún paciente, algún miembro de la familia, nosotros siempre pedíamos que fueran los dos, compromiso escrito del paciente y de la familia en todas las etapas del tratamiento, y elegíamos un referente familiar a los fines del cumplimiento de las pautas de tratamiento. Un familiar que podía ser el que estuviera más tiempo, ¿no? La mamá, a veces ha sido un hermano y a veces el papá. Bueno, evaluación psicológica y clínica, psicoterapia y psicofarmacología. Hacíamos psicoterapia, depende del caso, había una psicóloga dedicada a la psicoterapia y yo hacía el tratamiento psicofarmacológico, acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico siempre preferimos que fuera hecho por profesionales, por psicólogos. O sea, porque previo a todo esto, se hacía, antes de empezar el tratamiento, un entrenamiento con el equipo sobre cuál era el chico que íbamos a atender, cuáles eran los problemas, y preferíamos que el acompañamiento fuera, si era posible, psicólogos. Bueno, especialista en psicomatricidad y orientación familiar. Bueno, acá tengo 8 psicólogas, un psiquiatra, todo el equipo tuvo una amplia formación en entrenamiento en adolescentes y una capacitación específica y continua para el trabajo interdisciplinario. Teníamos un doctor que se llamaba Narváez, que ya falleció, que era especialista, era un antropólogo especialista en interdisciplina. Entonces, él nos daba clases sobre cómo trabajar en interdisciplina, que bueno, al principio nos pareció una cosa que era obvia, pero no es tan obvia. No es tan obvia porque la interdisciplina consiste en saber lo que la otra persona está haciendo, y que todos hagan distintas, digamos, acciones en torno coordinadamente, pero que no se superpongan entre sí, ¿no? Aspecto del tratamiento, bueno, es personalizado, contar con la aceptación integral, ya dijimos, a la familia y amigos, pautados con normas generales higiénico-dietéticas. Insistíamos mucho en el tema de la comida, en el no consumo de alcohol y también en la actividad física. Tuvimos una evaluación del grado de continencia familiar en entrevistas con toda la familia, hecha por psicólogos casi todos sistémicos especialistas en familia, y a ver cómo se iba integrando esto, ¿no? Bueno, todo esto lo vimos, compromiso activo de la familia,
Y hacíamos también un aislamiento del adolescente de aquellos contactos o situaciones que fueran de riesgo. En esto poníamos mucho hincapié, o sea, si había un chico que consumía drogas, suponete, una de las pautas era que no viera más a ese grupo que consumía drogas y no se juntara bajo ninguna posibilidad, ¿no? Y utilización como instrumento eje del concepto de resiliencia, entendiendo este concepto como la capacidad que posee todo individuo de enfrentarse a la adversidad. Bueno, el primer módulo hacíamos el psicodiagnóstico, que ya lo vimos, entrevistas familiares y psicológicas, organización de horarios y actividades con el equipo, el paciente y la familia, la pareja, si había una pareja también la incluíamos, inicio de actividades, entrevistas familiares, monitoreo periódico del estado del paciente y observación y reporte permanente de la dinámica familiar. O sea que empezamos el tratamiento, pero había al mismo tiempo un monitoreo permanente, por lo menos mensual, de cómo iba la situación, cómo estaba el paciente, cómo estaba la situación familiar. Es decir, era una evaluación permanente, ¿no? Bueno, Doctora, 10 minutos tiene para... Bueno, sí, ya voy terminando. Una capacitación para la reinserción social, que a lo mejor es el módulo más difícil, con un refuerzo de los potenciales positivos. O sea, veíamos para qué cosas tenía habilidades, cuáles eran las habilidades del paciente, sin insistir en aquellas, como puede pasar en muchas familias, mirá, no, porque vos tenés que ser arquitecto y a lo mejor no tiene ninguna habilidad para ser arquitecto. Entonces veíamos muy especialmente las habilidades. Utilizábamos técnicas anticipatorias, o sea, veíamos cómo se imaginaba él que iba a ser, suponete, la terminación del colegio secundario. Cómo se imaginaba, bueno, eso. Después aprendizaje en la toma de decisiones, bueno, y unas entrevistas semanales. Hacíamos toda la actividad para la reinserción, hablábamos con las autoridades escolares o laborales y hacíamos un seguimiento de este periodo de adaptación. La evolución fue favorable en la mayoría, en este caso fueron 69 adolescentes tratados. La evolución se siguió por la CGI, que es la impresión clínica global, el test de Cattell. Hubo una evolución favorable grado 1 en un 25%, grado 2 en un 50%, no hubo cambios en el 5%, tuvimos una evolución desfavorable en un 8% y un abandono en el 12%. Y se acabó. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Por ahí fue mucha información, ¿no? Pero si quieren hacer alguna pregunta o vemos. Doctora, le agradecemos muchísimo. Fue excelente su exposición. Y ahora vamos a trabajar tenemos algunos discutidores y vamos a presentarlo. Y después de ello, si hay preguntas en el público, los colegas que lo realicen. Voy a presentar ahora al doctor Fernando Alonso, que es psiquiatra en el Hospital Provincial de Rosario. También es psiquiatra infanto-juvenil de la AP y de API, que son las dos asociaciones. Pediatra especialista en la SAP, la Asociación Argentina de Pediatría, psiquiatra del Hospital Provincial de Rosario, responsable de la concurrencia en dicho hospital y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, donde lo siguió una de nuestras colegas que desgraciadamente no está con nosotros. Fernando, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación y muchas gracias, Edith. Excelente tu trabajo, me encantó.
muy interesante y quería hacer algunas consideraciones con un Power. Yo necesito, Edith, que por favor saques tu pantalla, porque yo necesitaría compartir lo mío. Tendrías que... Estamos viendo la pantalla tuya. ¿Qué tengo que hacer? Arriba, en verde, hay un lugar que dice que tenés que salir de la Stop pantalla. share. Ahí está. Ahí. Ahí está, a ver si puedo. Y ahora yo... no sé cómo... Tendrían que dar lugar para compartir... Acá, compartir pantalla. A ver si vamos ahí. ¿Ahí ustedes ven mi pantalla? Ahí sí. A ver. Sí, se ve. ¿Ahí se ve? Sí, se ve Sí, perfecto. sí. Bueno, entonces... Vamos, así. Bueno, muchas gracias entonces, Marcia también, y toda la gente. Estoy recontento de que empecemos de vuelta. Mis concurrentes también están recontentos porque aprendemos un montón con todos los especialistas y todos los que participan de estas actividades. Bueno, el tema que presentó Edith trata centralmente de adolescentes en crisis. Y la situación de crisis, ella lo presenta como una situación donde todo cambia de repente y donde hay de alguna manera cierta pérdida de sentido y de una homeostasis que hasta ese momento estaba más o menos funcionando. Y como vimos, los casos que atendieron mostraron síntomas, los pacientes, que tenían que ver con emociones, ya sea manifestadas a través del cuerpo o de los mismos sentimientos, o conductas concretamente, actos o inhibiciones. Yo tomo esta palabra crisis, adolescentes en crisis, y pienso también que la adolescencia en sí mismo es una crisis. O sea, hay algo que une la adolescencia en sí mismo y las crisis psicopatológicas propiamente dichas. La adolescencia sería un tiempo de cambios, es el paso de la infancia a la adultez, es un momento que seguramente problemático a partir de que tienen que definir la personalidad, como recién lo explicabas, la sexualidad, temas muy complicados, y en un momento presentabas cómo variaba la definición en tiempo de la adolescencia, y verdaderamente a través de los tiempos y de las culturas varían el momento en que uno tiene que ubicar la adolescencia. Es más, tenemos ejemplos o vemos pacientes con adolescencias eternas, donde se quedan viviendo con los padres, o los padres le terminan criando a los hijos o crían a sus nietos, o algunas adolescencias cortas, muy abruptas, donde pasa rápidamente en situaciones de abuso y de violencia, en situaciones donde tienen los chicos que trabajar enseguida en su infancia y tienen una adolescencia muy corta. Es decir, que cada joven es diferente. Entonces, podríamos pensar más que la adolescencia, las adolescencias. Lo que une a todas estas adolescencias diferentes o modos de adolescencia sería la idea de crisis. La adolescencia normalmente tiene una situación de crisis. ¿Y por qué? Porque el adolescente se enfrenta a un momento de incertidumbre. Esto de pasar de la niñez, donde más o menos, después de pasar varias crisis que tienen que ver con la angustia del octavo mes, con los 2 años y las oposiciones, toda la etapa edípica compleja, se acomoda más o menos en etapa de latencia el niño o la niña, y parecería que en primer grado, cuando tienen 6, 7 años, el chico y la niña están más o menos acomodados y parecería que está la cosa funciona bien y tranquila. Sin embargo, de golpe, aparecen las hormonas y los cambios biológicos y los psicológicos de la adolescencia en forma abrupta, que lo dejan como un poco, bastante desamparados y bruscamente desamparados, ya que caen las identificaciones, ya los padres no son los todopoderosos y los solucionadores de cosas como se creía hasta ahora. Todo lo aprendido hasta ahora que regulaba su vida y sus relaciones sociales ya no alcanza para dar respuesta al nuevo mundo de la adolescencia, y justamente se introducen en un mundo que les genera mucha extrañeza, tanto con cómo relacionarse con el otro, cómo relacionarse también sexualmente con el otro, y también cómo relacionarse con un cuerpo que también rápidamente ha cambiado
desde el punto de vista biológico. Es decir, que el adolescente o la adolescente, el joven o la joven, siempre tiene síntomas, aunque no tenga patología. Recién decía Edith, cuando hablaba de la personalidad, que es normal encontrarse con la ambivalencia en el adolescente, las incertidumbres, pero también hay momentos de certezas, hay pensamientos muy rígidos que parecen inamovibles en el adolescente normal. Hay momentos de gran entusiasmo y a la vez momentos de gran desinterés de cosas que para uno creeríamos que tendrían que despertar mucho interés. Hay momentos de gran excitación y episodios de timidez o personalidades de adolescentes muy tímidos extremos, que no alcanzan a traerle patología, pero es su personalidad. Hay pasajes a lactos e inhibiciones, hay un gran narcisismo o una gran indiferencia, salen vestidos sin importarle la ropa que tienen puesta, hay un rechazo de su imagen cuando dicen, bueno, no soy fea, no le gusto a los demás, o una gran admiración, están 2 horas frente al espejo, usan un lenguaje propio, rechazan el saber aprendido o el saber de los otros, de los adultos, y vagabundean. Ahora vagabundean, navegan, derivan en las redes sociales. Antes era caminando. Me gusta esa anécdota que uno recuerda siempre de las 2 chicas que van caminando y una visita a la otra y le dice, te acompaño hasta tu casa, van caminando, conversando hasta la casa de la otra amiga, y cuando llegan a la casa de la otra amiga, la amiga le dice, bueno, te acompaño hasta tu casa, y vuelven las 2 caminando hasta la casa de la otra. Ese es el adolescente normal, que podríamos decir, tiene síntomas, podríamos decir la crisis de adolescencia normal. Es decir, el adolescente se enfrenta a una nueva realidad que le plantea muchos enigmas. Y puede tener así 2 vertientes. Una salida, que es la adolescencia normal, podría decir, la crisis adolescente normal. Y una no salida, o una salida patológica. O sea, no encuentra la salida, se queda trabado en una posición infantil, o hace una salida patológica. ¿Y a qué se debe esta heterogeneidad en las respuestas? Si todos los jóvenes tienen más o menos esta vivencia, de algún modo podríamos decir traumática, del cambio brusco, y por qué algunos salen airosos y otros con patología. Hoy en día todos los científicos están de acuerdo que es muy importante la genética y muy importante también el entorno. La genética, a partir de estudios de asociación de genoma completo, llamado GWAS, se ha demostrado una asociación muy importante entre, por ejemplo, depresión, en esquizofrenia o trastorno bipolar, donde la genética tiene más peso que el entorno. La depresión habría un equilibrio entre genética y entorno. Y en los trastornos de ansiedad más frecuente, o trastorno de estrés postraumático, el entorno sería más pesado que la genética, digamos. ¿Y el entorno qué significa? Y significa un ambiente enriquecido, ¿sí? Es decir, una familia donde circula la palabra, donde más allá de las idas y vueltas hay una mamá que es contenedora, un papá presente, o situaciones adversas donde hay abuso o abandono o situaciones complejas familiares o sociales. Este equilibrio va a ser una conjunción llamada epigenética que va a generar cambios y variaciones individuales en el procesamiento emocional y en la respuesta al estrés. Es decir, que es la manera en que como cada uno de nosotros nos arreglamos con la vida, podríamos decir. Ahora, los modelos animales fracasan en explicarlo solamente con estos 2 puntos. Entonces, quería traerles algunos textos tomados del libro de Sebastián Albano, muy interesante, presentado el año pasado en APNA, donde habla que de las 2 variables no son suficientes para explicar las conductas de los jóvenes y las conductas humanas. Dice en una parte del texto, tal como hacen los neurocientíficos más renombrados del mundo, entre los cuales podemos mencionar a Kandel, Ledoux, McEwen, Duman, Manchi, Hin, Min, Menay, Charney, se debe considerar la importancia sociocultural, lo vincular y lo vivencial que interactúan con lo biológico, aún desde una perspectiva neurocientífica. Y este texto me parece muy interesante
y dice al costado acá, dice, es importante la posición de la persona, cómo vive y qué sentido particular le da a los acontecimientos ambientales que conforman sus experiencias. Y ahí está la diferencia con los animales. Nosotros les damos sentido a lo que le pasa. Y cada uno, entonces, le da el sentido que quiere. Traemos una base genética, vivimos en un entorno, pero el sentido particular de cada uno hará que la respuesta sea heterogénea. Haya heterogeneidad en la respuesta o haya variabilidades individuales, que se explican tanto con la epigenética desde la neurociencia o de la estructura desde la psicodinamia. Y entonces ahí vamos a ver que en este paciente, esta persona, tenemos una situación estresante, permanente o imprevista, desestabilizante, crónica o no, inconsciente o consciente, y puede generar patología o no, según qué, según si hay más resiliencia o más vulnerabilidad. Por ejemplo, en este cuadro vemos genética, el sentido que le da la persona o el joven y el entorno. Y la epigenética de estructura es donde se forman las variaciones individuales. Pero en este caso hablamos de resiliencia. Entonces, entre una situación estresante, ese joven sale. ¿Cómo? Con las adolescencias, con la crisis adolescente. Encuentra una vocación, encuentra un gusto, encuentra una sexualidad, que hoy ustedes saben que hay una gran variedad de posiciones sexuales, de sexualidad, mejor dicho, en las cuales puede cada joven ubicarse, los modos de ser, los modos de relacionarse, todo eso que conforma la personalidad, el modo de plantarse en el mundo, qué posición toma esa persona ante los demás, es la salida adolescente esperable, podríamos decir. Ahora, si las cosas no van muy bien y vemos vulnerabilidad, ya sea porque lo genético es muy pesado, o el entorno es complicado, o la posición de la persona hace que todo esto sea complicado, la epigenética y la estructura va a reaccionar con las situaciones estresantes con patologías, ya sea patologías del acto o patologías de inhibiciones del acto. En este aspecto, justamente quería marcar esta cuestión de las patologías del acto o inhibiciones. Por ejemplo, las patologías del acto como el suicidio, la violencia, el consumo de drogas, las conductas, la manía, también la desorganización psicótica, los síntomas positivos psicóticos, las fugas, como decía recién Edith, el acoso, pero también las inhibiciones, es decir, la depresión, el no comer, la anorexia, los ataques de pánico y las fobias sociales, el rechazo escolar, la paranoia en los casos psicóticos, hacen que hablemos de inhibiciones. Pero una variante clínica me parece importante tomar en cuenta para el tratamiento, y estoy terminando, es detectar si este paciente que tengo delante está en búsqueda del otro o no está en búsqueda del otro. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay jóvenes, por ejemplo, que vemos que tienen adicción a las drogas o búsqueda de drogas. Algunos buscan las drogas, por ejemplo, y te dicen en el consultorio, es que con la droga yo me siento más desinhibido y puedo relacionarme más con las chicas o puedo tener mejor sexo con las chicas. Ese es un síntoma que tiene una búsqueda de seguir, a pesar de que hay patología, busca al otro. En cambio, hay adictos que se encierran en la droga y su partener es la droga, no importa con quién esté. Es más, van a la plaza que saben dónde venden droga, pero no para juntarse con otros drogadictos, sino porque saben que ahí venden la droga más barata o la mejor. Entonces está ese que no busca al otro. Respecto a la violencia podemos encontrar el mismo ejemplo. Hay violentos que lo hacen para formar parte de un grupo, entonces buscan el lazo patológicamente social, pero hay otros que hacen una violencia por la violencia en sí mismo. Y así podríamos enumerar los que tienen autolesiones no suicidas para que vuelva el novio, para que la familia convocar a la familia y llamar la atención, y tienen autolesiones no suicidas o intentos suicidas que no le avisan a nadie y el paciente termina en suicidio. Y así podríamos seguir con todos los ejemplos. Entonces me pareció importante detectar ese punto. Y por último, en los abordajes terapéuticos quería puntuar un par de cosas. El entorno apropiado, decía Edith, es muy importante. Y la familia es un basamento fundamental para que el joven construya una salida lo mejor posible. Sin embargo, como también marcaba Edith, a veces nos encontramos con familias que son problemáticas
que son conflictivas, que son pocos continentes, decías, Edith. Bueno, en esa situación tenemos que estar muy atentos, y vuelvo al punto primero en el cual vos decís, hay que hacer entrevistas muy largas antes de decidir tomar un tratamiento, porque hay que pescar bien, hay que hacer una gran semiología y detectar si verdaderamente llevarlo al domicilio del joven es la solución, o a veces hay que buscar el domicilio de un pariente, o a veces un hogar sustituto o algún otro lugar para poder implementar. Porque eso es caso por caso y hay que ir detectando cuál es el mejor lugar. Recuerden que uno de los puntos de la adolescencia es que el adolescente intenta salir del grupo familiar. Por lo tanto, la vuelta a la familia hay que analizarlo con muchísimo cuidado. Respecto a los tratamientos multidisciplinarios, me parecieron muy importantes y adecuados. Es importante ponerle muchas orejas a ese pibe para que pueda hablar con otras personas. Es necesario, el joven necesita no solamente que lo escuche la mamá y el papá, es necesario que lo escuche alguien que no sea familiar, que sea un adulto, que le abra otras puertas distintas que los padres, que ya no lo mire tanto como un niño, pero que también lo introduzca en lo social, haciéndole respetar reglas, como puede ser un profesor de educación física. Así que me parece muy interesante esa propuesta. Y por último, quería decir que el psiquiatra tiene un valor fundamental en cuanto a la evaluación tan minuciosa como lo planteaba Edith, apuntar a buscar un diagnóstico preciso con los criterios que corresponden, porque el tratamiento es fundamental en un primer momento lograr cierta estabilidad del paciente que está en crisis, pero luego tenemos que apuntar al diagnóstico, y los diagnósticos específicos tienen tratamientos distintos, psicoterapéuticos y farmacológicos distintos, y eso es importante localizar el diagnóstico. Y por último, los fármacos siempre utilizarlos si es necesario, si no es necesario no utilizarlos, y cuando uno los utiliza, usarlos siempre con guías de criterio basadas en la evidencia, a dosis lo mínimo posible para producir efectos indeseables lo mínimo posible. Por último, con este abordaje propuesto, me parece muy interesante el logro de la estabilidad, y la estadística lo ha demostrado, porque lo que tenemos que buscar, y especialmente de nuestra especialidad, no solamente la estabilidad fisiológica y neuroplástica desde el punto de la neurociencia, sino lograr que ese joven o esa joven encuentre un modo de arreglárselas con esta nueva realidad, con la personalidad que tiene y con las habilidades que tiene, como decías, Edith, y yo diría también con las debilidades que por ahí cada uno tenemos, porque todos tenemos habilidades y tenemos nuestros defectos. Entonces, una vez que localizamos eso y podemos asumirlos, construir un modo, una personalidad para enfrentar la vida. Bueno, muchas gracias a todos y adelante, Roberto. Gracias. Muy interesante ese chiste, ¿no, Fernando? Algunos volvemos en la adolescencia, otros no. Fue excelente tu presentación, Fernando, y creo que un poco pudiste hablar de todo lo que pasa en la adolescencia, los distintos factores en la normalidad, y compensaste el trabajo de Edith, que me parece muy importante. No te veo. Ahora va a hablar la doctora Susa Mouso, que es jefa de psiquiatría. Bueno, fue jefa de psiquiatría y psicofarmacología en nuestro hospital, el Hospital Tobar García. Luego, en el consultorio del Tobar García. Y después se fue a España y allí fue psiquiatra adjunta en Girona, Cataluña, psiquiatra adjunta de urgencias psiquiátricas en el Hospital Provincial Santa Caterina en Girona y psiquiatra adjunta de la clínica Bofill en Girona. Doctora Mouso, adelante. Bueno, ¿cómo están? Un abrazo, Roberto. Bueno, muchísimas gracias por empezar de nuevo, Marcia. La verdad que todos estamos contentos con la actividad. Yo estoy muy contenta que me haya tocado hoy hablar última, porque ya no tengo casi nada que decir. Un trabajo muy excelente de la doctora Serfati y unas definiciones, Fernando, de adolescencia tan bien organizadas que por favor mandanos el PowerPoint. O sea que de ese aspecto
creo que está muy completo todo. Entonces pensé, ¿qué digo ahora? ¿Qué puntúo? Entonces les voy a contar un poco lo que pensé cuando leí el PowerPoint, que en realidad decía, bueno, ¿y esto dónde se hace? Y toda esta cantidad de prestaciones, ¿qué institución la da? Y qué genial sería ser adolescente y tener una crisis y tener toda esta gente a disposición de un tratamiento, ¿no? Y un poco pensaba en qué dispositivo sería y no me di cuenta hasta que aparece por ahí en alguna página del Power que había una posibilidad de que fuera un ingreso domiciliario. Yo primero había pensado en un hospital de día, ¿no? Pero pensaba esto que decía también Fernando, de la importancia de que los chicos sean escuchados, y cuando iba leyendo la estructuración del tratamiento, módulo a módulo, es la importancia de la dedicación de tiempo a la rehabilitación de una situación de crisis grave en la adolescencia, ¿no? No sé cómo están las cosas en Argentina, me cuentan ustedes a veces cómo va la situación del estigma. La doctora Serfati hablaba del estigma y de la internación domiciliaria en relación al estigma en los niños, en la idea de niños y adolescentes que van a una internación psiquiátrica en un hospital. Pero yo pensaba que estamos viviendo el estigma del psiquiatra, ¿no? Nosotros somos profesionales de segunda en muchos aspectos, ¿no? Por eso escuchaba recién a Fernando diciendo, pongamos medicación la necesaria, pongamos lo justo. A ningún otro profesional se le dice que ponga lo necesario y lo justo, se le dice que ponga lo que hay que poner. Entonces me parece que plantear este tipo de abordaje que se ha podido hacer en Argentina, es decir, bueno, tenemos la ilusión de poder hacerlo de nuevo en Argentina y en todos los sitios. Aquí en España se está achicando también el presupuesto para la atención. Entonces, este equipo interdisciplinario me hizo pensar en los equipos interdisciplinarios que estamos trabajando, por ejemplo, aquí en lo que se llaman los CREIS, que son Centros de Rehabilitación Educativa Intensiva para Adolescentes, que justamente tienen todos estos diagnósticos, abuso de sustancias, familias destrozadas, casi todos son de familias humildes. El abordaje que la doctora plantea me parece que estaba más dirigido a familias con un poder adquisitivo un poquito más alto o alto. Entonces, el tema es que hay que trabajar la reconstrucción vincular, hay que trabajar la reconstrucción del cerebro, porque la adquisición de automatismos negativos y enfermizos durante toda la infancia hacen que se llegue a una adolescencia con todas esas características que Fernando comentó que me encantaron, lo de el que va a drogarse para levantarse chicas y el que va a drogarse para estar solo y encerrado en la droga, como aquella vieja historia del alcohólico que toma solo, o en Suecia, que a las 7 de la tarde pasa un camión a recoger borrachos por la calle, y es la ambulancia de los alcoholizados, ¿no? Entonces un poco eso, me planteó, ¿hay posibilidades de volver a tener instituciones que tengan toda esta organización de prestaciones que se le puedan brindar a los adolescentes? ¿Se van a brindar presupuestos? ¿Los psiquiatras van a ser reconsiderados en el lugar de dirigir este tipo de tratamiento junto con los psicólogos y todo el equipo? Esas eran las cuestiones, porque me parece que Edith hablaba siempre en pasado y me dio como morriña, ¿no? Seguramente esto se pudo hacer y me preguntaba si se estará pudiendo hacer, ¿no? Y una anécdota que dijo me causó mucha gracia, porque el doctor Vieta, el especialista en trastorno bipolar, cada vez que algún alumno le pregunta, él siempre lo cuenta, que él, por supuesto que él dice tentativas autolíticas en determinados pacientes bipolares, litio, 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 y los alumnos le dicen, ay, doctor, pero el litio, si se lo toma todo junto, se suicida, aunque sea muy antisuicida. Entonces siempre decía, pero ¿ustedes creen que si el paciente vive en un 8º piso van a ir a sellarle todas las ventanas? Y la doctora Serfati justo comentaba eso, ¿no? De que alguna vez habían sellado todas las ventanas. Bueno, un poco la anécdota en relación a que el trabajo intensivo de un equipo multidisciplinario evidentemente puede lograr que se recuperen los adolescentes, y yo creo que tenemos que seguir trabajando para que las instituciones se vuelvan a enriquecer.
tanto en Argentina sobre todo, porque veo que las cosas están muy mal, como aquí que se están destruyendo. Aquí mismo también estamos en una situación de destrucción, sobre todo para la infancia más marginal y económicamente difícil. Así que nada, aplaudirlos a los dos, y yo este granito de arena final, que no quiero molestar más porque quiero que se abran a las preguntas. Un abrazo para todos. Gracias, doctora Mouso. Me parece muy interesante su posición porque de alguna manera vuelve a la realidad de lo que está pasando en todos los países. Yo quisiera, abrir ahora la discusión, y si tiene algo que decir la doctora Serfati, porque con el doctor Vieta creo que ella ha trabajado también, ¿no? Sí, es importante lo que dijo la doctora, en el sentido de que sí, estamos estigmatizados, no solamente los pacientes, sino los psiquiatras también acá en la Argentina. Tenemos todos los problemas que tenemos actualmente y que todos conocemos, ¿no? Con la ley de salud mental, que limita bastante, y con respecto a, digamos, hacer este tipo de tratamiento en forma más generalizada y accesible económicamente, lo hemos planteado en las obras sociales prepagas, en una, digamos, bastante, sí, recientemente. No hemos tenido gran eco, ¿no? Y también lo hemos planteado porque formábamos parte de una comisión en el Ministerio de Salud que dependía de maternidad e infancia, y también lo hemos planteado como posibilidad a nivel, es decir, desde el momento que se habilitaron todos los servicios de adolescencia en todo el país, que fue un logro, poder incorporar dentro de la atención del hospital, dentro de los servicios de adolescencia, algo similar a digamos, a este programa. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido gran éxito en algunas áreas programáticas de algunos hospitales, han logrado hacer algo similar. Yo insisto mucho en que es muy importante ir al domicilio del adolescente. O sea, ir al domicilio, ver dónde vive y con quién vive, a nosotros nos ha enriquecido mucho con respecto a la perspectiva del tratamiento, ¿no? Y no quiero extenderme más dándoles ejemplos, pero sí tendríamos que hacer, y a lo mejor el capítulo es un lugar de propuesta, de poder hacer una extensión, digamos, un programa de internación domiciliaria, o por lo menos de atención, no digamos de internación, de atención domiciliaria a partir de las áreas programáticas, pero bueno, no sé cómo estamos en ese sentido, la verdad, no lo sé. Le agradezco mucho, doctora. Abrimos la discusión. ¿Quién quiere preguntar algo o decir algo? Porque el tema de la familia e ir al hogar, a mí me abrió mucho la observación de la familia y del adolescente en la casa cuando fui a Estados Unidos a hacer terapia sistémica. Salía del psicoanálisis, que de alguna manera era imposible irte a la casa del paciente. En la actualidad esto es muy importante, pero indudablemente necesitas un tiempo muy especial para cada paciente. Y esto es muy difícil de llevarlo a cabo. Y tenés razón en cuanto decís de las obras sociales, no hay posibilidad de hacer nada. Bueno, yo dejo abierto preguntas, por favor. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Discutir algo? Perdón. Nadie se anima a hablar, parece. A ver, doctor. Bueno, ya está el doctor Fernando. No, ¿cómo estás? Primero agradecerle, excelente presentación. Yo soy un estudiante
pero desde la psiquiatría de adultos le digo que hay varios temas que son súper importantes. Me preguntaba para la doctora Edith, hermosa la presentación, hermoso el diseño de los módulos, me parece ideal. La pregunta para ti es, cuando la urgencia es mucho mayor, más rápido, evaluar esa urgencia con todos esos módulos que planteas como muchas entrevistas, ¿no? ¿Cómo le llaman en Estados Unidos el red flag? ¿Cómo actuaban ustedes si tenían unos módulos mucho más breves? ¿O cómo harían si la cuestión era mucho más inminente o de mucha gravedad? ¿Sí? Claro. Es decir, una cosa era la atención de una urgencia, y esto que yo te comenté de todo el desarrollo de un programa, es un desarrollo de un programa a un año, que es, digamos, una vez que está el paciente compensado, porque si está, suponete, en una crisis de excitación psicomotriz, no se pueden hacer los módulos, ¿no? Entonces, lo primero que hacíamos es el abordaje de que es muy buena tu pregunta, el abordaje de la urgencia, ¿no? Si la urgencia se podría solucionar en el domicilio, lo hacíamos en el domicilio. Ahora, si era una, digamos, una urgencia seria, muy seria, como por ejemplo un episodio psicótico agudo, un episodio, una descompensación de un brote esquizofrénico, o un intento de suicidio, digamos un intento, ustedes saben que hay obligación depende del lugar donde sea, de comunicarlo oficialmente, y ahí se imponía la internación. O sea, lo que hacíamos era tratar de que la internación fuera lo más breve posible. O sea, que fuera una internación, digamos, para salir de ese momento, digamos, de supercrisis, que no se solucionaba con la internación, pero por lo menos bajaban o se atenuaban los síntomas o el riesgo de que tentaran contra su vida o contra los demás, ¿no? Una vez que pasaba en los casos graves, en las situaciones de anorexia nerviosa, en varios tuvimos que hacer internaciones clínicas, porque estaban en tan bajo peso que no se podía realmente desarrollar este programa si no había una internación clínica de restitución, digamos, previamente. O sea que siempre este programa era después que el adolescente estuviera relativamente compensado o con adolescentes relativamente compensados desde el inicio. Pero si había una emergencia antes, había que solucionar la emergencia, y muchas veces se solucionaba con una internación breve. Estoy muy de acuerdo con el doctor Fernando en el sentido de la medicación, y en eso intervenía mucho el pediatra. Ustedes saben, en los chicos que se dan miligramos por kilo de peso, nosotros en los adolescentes teníamos en cuenta lo mismo, es decir, no es lo mismo la medicación de acuerdo al peso y de acuerdo a la altura, teníamos mucho en cuenta eso como para no dosificar, y digamos, bueno, y ya el diagnóstico clínico obviamente, y el pronóstico, que no hablamos porque no dio el tiempo, como para hacer un pronóstico, pero lo preguntaba mucho la familia, ¿cuál es el pronóstico? Después está todo el capítulo que también mencionaba Fernando de la epigenética, o sea, qué pasó en los primeros momentos del embarazo de ese chico que no lo tocábamos, pero que, bueno, evidentemente son muy importantes y abren un pronóstico, así que no sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Más que nada como una instancia en donde la emergencia ya está, lo coyuntural de la emergencia está tenido en cuenta. Sí, gracias. Hay una pregunta de si no se pensó en incluir asistentes sociales. No sé si está acá Yami Rabiales. Yami Rabiales, no veo el nombre, pero había una pregunta en relación a la función de los asistentes sociales. ¿Puedes decir algo con respecto a esto, Edith? Nosotros acá, por ejemplo, en el hospital contamos con un equipo de asistentes sociales. ¿Se me escucha o se escucha muy bajito? Sí, te escucho bajito, pero... El tema, acá nosotros contamos con un equipo importante de asistentes sociales que son responsables fundamentalmente de todo el trabajo social, ¿no? Si en este equipo, aparentemente la persona que preguntó, no sé si está todavía acá y quiere ampliarlo,
preguntaba qué pensaban en función de eso, y después yo querría hacer algunas preguntas. Sí, para mí el equipo digamos, la función del asistente social es fundamental porque yo no la nombré dentro del equipo, pero la función de ir, ver el contexto familiar, ver la vivienda y el ambiente en que se desarrolla, digamos, esta situación de crisis y los aportes que podían hacer y las ideas eran sumamente valiosas. Sumamente valiosas. Les cuento como un ejemplo muy rápido. Teníamos problemas con una adolescente que no superaba, tenía problemas de rendimiento escolar, no podíamos hacer que superara, realmente intentamos y todo, hasta que, bueno, fue una asistente social a la casa, vivía por Barracas, y nos trajo el informe, y entonces el informe que era una casa grande, bastante, digamos, espaciosa, pero sin puertas. O sea, la casa no tenía puertas. Eran 5 chicas, 5 hermanas, y el papá había dicho que no hacía falta poner puertas en ninguna de las habitaciones de las chicas. O sea, lo único que había puertas era en el baño y en la habitación de los padres. Pero todo el resto de las habitaciones no tenían puertas. Eso fue sorprendente, ¿eh? Bueno, arreglar las puertas y poner puertas, que parece una cosa muy no sencilla, significó un avance enorme para esta chica. Significó un avance enorme el tener su territorio, su intimidad. Así que acá fue muy, muy importante el aporte de la asistente social. Marcia, Sí. ¿puedo hablar? Sí, ¿Puedo por supuesto. Dale, por supuesto. Bueno, yo quisiera hacer un aporte y comentar de que cuando se formó o se habilitó el Hospital Tobar García, en el servicio de hospital de día se abrió un equipo móvil que iban a la casa de los pacientes. Y ahí estaba formado por el psicólogo, un enfermero, un trabajador social, un psiquiatra y también personal de rehabilitación. Y las multifamiliares se hacían en el hospital. Hay algunos comentarios y algunos materiales sobre esta experiencia que hablan de lo bueno que fue ese trabajo, porque muchas de las cosas que surgían en las casas eran trabajadas después en los consultorios. Que me parece que hay que rescatar, que esta tarea interdisciplinaria que se terminó cuando fue el golpe militar, que además era prácticamente subvencionado por las personas que participaban, que tenían supervisión también interdisciplinaria, dado las cosas que pasaban y que tenían que ser después trabajadas en el equipo. Esto me parece que por un lado. Y por otro lado también, no sé si están al tanto, que desde la Dirección de Salud Mental existe el equipo móvil. No, creo, por lo menos hasta el año pasado, creo que ya no funcionó por las cuestiones de la pandemia, que es un equipo formado por un psiquiatra, un psicólogo, trabajadores sociales que van a la casa de algunos pacientes que no están en condiciones de recibir tratamiento en los hospitales porque no pueden llegar. Bueno, este era mi aporte. Yo le agradezco a la doctora Susana porque la doctora fue vicedirectora conmigo y fue después vicedirectora durante mucho tiempo. Susana, y no sé si te acordás también de ese grupo que se armó para trabajar a la salida del paciente de internación con la iglesia, con la escuela, con todos los lugares para que el chico no vuelva al mes a estar internado. O sea, crearle una red de contención en el afuera. Eso fue muy importante. Pero como sucede, estas cosas se terminan al año, a los 2 años, a los 3 años y vuelven nuevamente. Es como volver a empezar, ¿no? Sí, así es, doctor.
Bueno, acá hay un comentario de Beatriz Moyano que agradece porque dice que fue sumamente interesante todos los aportes, toda la propuesta de nuevamente volver a la asistencia domiciliaria, así que bueno, quiero rescatarlo porque lo escribo acá y tenía que volver a atender. Otra cosa que yo quería comentar, si me permiten, es que es una edad crítica porque también es el inicio de enfermedades psiquiátricas graves, la adolescencia. Entonces, a veces es muy difícil el discernir lo que es una crisis vital o de la adolescencia, con características más que nada de estructuras neuróticas, a brotes que se pueden empezar a dar, como por ejemplo las esquizofrenias y la psicosis que comienzan en este momento, que son patología aguda, que generalmente requieren de guardia y de internación, y del inicio de enfermedades como los bipolares, que tienen distintos grados y distinta intensidad, y de la patología social como es el maltrato y sobre todo hoy por hoy el tema del abuso sexual, ¿no? Que son como cosas más candentes. Vos nombraste también, Edith, el tema del trastorno alimentario, que se inicia alrededor de los 14 años, en plena adolescencia, en mujeres y en varones, y que lo importante en ese caso, y en la práctica clínica, lo que yo suelo hacer es ver los antecedentes familiares para poder hacer ese diagnóstico diferencial. En general, si hay antecedentes familiares de patología psiquiátrica del tipo de la psicosis o de los trastornos bipolares, nos orientan para poder hacer el diagnóstico diferencial de que estamos sí hablando de una crisis de la adolescencia pura. Donde evidentemente el entorno social ahí está sumamente involucrado, y eso lo mencionaron también Fernando y Graciela. Así que bueno, no descuidar el tema de los antecedentes, porque eso también nos va a ayudar mucho para orientarnos como psiquiatras al diagnóstico diferencial y al diagnóstico de la patología. Muy bien. Yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, damos por cerrada el encuentro. Hay mucho para decir, ¿no? Ahí está la doctora Añese que quiere hablar. Adelante, doctora. Hay que desmutearla, la doctora. Espere, está muteada la doctora. Espere que la desmuteo. Sí, doctorcita, la escuchamos. A ver, no. No puedo desmutearla. Ahí está, a ver, no. Ahí está. Ahora sí la escuchamos. Quería agradecer y felicitar por estas exposiciones tan brillantes y también destacar que aunque la maravillosa experiencia de la doctora Serfati no se pueda recrear como nosotros quisiéramos por razones que todos conocemos y que no sabemos cuánto tiempo van a durar, es valioso tener este esquema que ha dado tan buen resultado, porque a lo mejor parcialmente podemos ir tomando algunos de estos módulos con cada uno de nuestros pacientes que superan la crisis y que necesitan una conducción post-crisis. No se podrá hacer esta maravillosa tarea, pero nos permite guiarnos para poder tomar lo que sea posible para cada paciente y en cada caso en especial. Y reitero, es extraordinario y me gustaría, si es posible, que apareciera, digamos, el módulo, la redacción de los módulos en pantalla para que pudiéramos captarlo y tenerlo en nuestra computadora. Muchas felicitaciones, doctora Serfati, muchas felicitaciones. Se nota la vivencia en este trabajo, cosa que no es tan frecuente, ¿no es cierto? Acá se nota una vivencia personal de extraordinario valor y usted la transmite con mucha claridad. También quería agradecer al doctor Alonso
Fue muy importante para mí su referencia a los descubrimientos de la genética en cuanto a mayor o menor responsabilidad en las patologías psiquiátricas. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora Breyer. Gracias, Lucila, por su presentación. Sí, muchas gracias, Lucila. Y justamente lo que acabas de decir es que este modelo, ¿por qué se me ocurrió traerlo en esta exposición? Es para justamente lo que vos decías, es decir, que algo, no el modelo a lo mejor en forma total, pero algo del contenido en forma parcial puede ser de utilidad para implementarlo en el consultorio o en el hospital o en la internación, o sea, tomar como ideas, digamos ideas, sería como una sistemática de trabajo que algo se puede rescatar y puede ser útil para ser usado en algo, en alguna otra situación. Así que gracias, Lucila. Gracias a estas dos genias de la psiquiatría. Yo quisiera, Marcia, que yo creo que vos lo estás grabando y lo estás poniendo en YouTube, ¿no? ¿Por qué no le comentás a la gente? Sí, todos los ateneos están grabados, así que después se mandan a las páginas del grupo, o sea, se mandan a los WhatsApp de los grupos y se mandan por mail, y también se suben a las páginas que hizo el doctor Masquelet, que tenemos una página de Facebook y otra de Instagram. Esto se sube también a otra de YouTube. Hay un canal de YouTube de Psiquiatría Infantil donde están todos los ateneos. Todo, el año pasado y lo que vamos a seguir haciendo. Así que no se preocupen que todo el material está acá. Lo otro que, si me permite, doctor, les quería recordar que nos vamos a volver a reunir todos los jueves, que el jueves que viene ya está programado el Ateneo, que va a estar a cargo de un tema muy, muy importante, que es trastornos de la conducta alimentaria, que va a estar a cargo del doctor Humberto Persano, que nos va a presentar un caso clínico, y van a estar como puntuadoras dos profesionales españolas y un médico de, creo que es de Fernando, creo que era de Concepción. Es un psicólogo de Concepción, Concepción del Uruguay. Del Uruguay, que creo que estuvo en contacto con el equipo del doctor Persano. Así que bueno, obviamente los esperamos la vez que viene, ya para la próxima también está programado para el día 25, la doctora Rubí Castilla va a presentar también un tema de su equipo, y luego vamos a trabajar sobre todo lo que hemos interactuado durante todo el verano, que ha sido muchísimo sobre el tema de la escolaridad, el tema de las vacunas, es decir, vamos a ir tomando todos los temas candentes, interesantes y de la clínica como hemos hecho hasta ahora. Así que bueno, les propongo a todos que los que tengan ganas de presentar casos clínicos nos los vayan acercando. Probablemente yo también presente un caso clínico muy interesante de un caso de, bueno, no voy a dar el diagnóstico porque si no cuento el final, pero interesante, donde muchos profesionales de acá hemos trabajado con este paciente. Así que bueno, ya tenemos como un fixture importante armado, y bueno, gracias por estar como siempre. Espero que esto siga así, no, es un espacio de intercambio riquísimo. Y bueno, Doc, cierre usted, por favor. Doc. Y bueno, yo quiero agradecerte, Marcia, por todo lo que estás haciendo. Y quiero decir que el doctor Persano estuvo muchos años trabajando en el Hospital Borda, en su pabellón, con anorexia nerviosa. Así que es una persona de un alto conocimiento sobre el tema. Y que la doctora Rubí Castilla, que el próximo jueves, el otro jueves, va a hablar, ella vive en Estados Unidos, amiga también de nosotros, y que nos invitó a participar en la Asociación Americana de Psiquiatría y hispanoparlante, y va a hablar sobre inteligencia artificial, Marcia, ¿no? Esto es un tema sumamente apasionante e importante en nuestro momento actual. Les agradezco muchísimo y damos por finalizado el Ateneo. Un aplauso. Chao, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves.